Muy buenas noches, mi nombre es Ángela Suero y pertenezco al grupo número 7, el cual estará hablando acerca de lo que son los trastornos parafílicos y por lo menos citaremos 3 de ellos. Este grupo está compuesto por Claribel, Alejandra, Paola, Gabriela y esta servidora. Antes de darle paso a mis compañeras, sería bueno que sepamos por lo menos el concepto de lo que son los trastornos parafílicos. Son fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual, pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o incapacitantes que involucran lo que son objetos inanimados, adultos, sin su consentimiento. El primero de ellos, del cual estaremos hablando, será el voyeurismo, que según el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DSM-5, es espiar las actividades privadas de terceras personas. Estaremos también abordando el tema del exhibicionismo, que como su nombre lo indica o hace referencia, no es más que exhibirse y mostrar los genitales. Por último, el frotteurismo, que es el tocamiento o el roce contra otra persona sin su consentimiento. Este último se considera como una agresión sexual y por lo regular se da en aglomeraciones de personas. Sin más preámbulo, daré paso a mis compañeras para que cada una de ellas aborde el tema en general. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gabriela Peña y hoy les estaré hablando sobre el voyeurismo. El voyeurismo es una conducta en la cual consiste en la excitación sexual mediante la observación de personas que se encuentren desnudas, con poca ropa o en el acto sexual. El voyeurismo es una patología, o sea, una parafilia. Pero no toda persona que sienta interés voyerista es catalogado como uno. Para que esto ocurra, la conducta o el deseo o la fantasía debe ser persistente y debe de causar un daño significativo a esa persona o a terceros. Este daño o esta conducta debe de durar alrededor de 6 meses o más para que sea patológico. Observar a personas desnudas o la conducta voyerista en sí no es catalogado como una conducta normal. El voyerismo inicia en la adolescencia y también en la adultez temprana. Cuando una persona tiene el voyerismo patológico, usualmente se desliga totalmente de sus responsabilidades diarias para buscar qué observar. Algo clave del voyerismo es que ocurre cuando la persona se masturba para sentir el placer, observando de una manera secreta, pero usualmente no quiere o normalmente no quiere tener contacto con la persona que está cometiendo el acto sexual. En muchas culturas, los voyeuristas tienen un avale legal con la pornografía digital o la impresa. Pero ¿qué pasa? El voyeurismo en sí se pierde, dado a que el efecto observar en secreto se pierde en sí. Eso es lo que caracteriza a la persona que tiene el voyeurismo. Y por esta razón es que usualmente tienen roces con la ley. Hasta aquí mi parte, espero que esta exposición le haya sido de su agrado. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Veras, yo le voy a estar hablando sobre los trastornos parafílicos, específicamente sobre el voyeurismo. Como le decía a mi compañera anteriormente, el voyeurismo no es más que la excitación sexual a través de personas que están desnudos, que se están desvistiendo o que están teniendo relaciones sexuales. Según el DSM-5, existen 3 criterios diagnósticos para la obtención de este trastorno y el primero de ellos habla de que las personas han tenido excitación sexual tras la observación de personas que se están desvistiendo, que están desnudos o que están teniendo actividades sexuales. Y estos sentimientos se expresan a través de impulsos intensos, de fantasías y de comportamientos. El segundo de los criterios diagnósticos que presenta el DSM-5 es que las personas o los pacientes han actuado según su propio criterio y que no han tomado en cuenta o sea, que no han tomado consentimiento de las otras personas para hacer esta actividad. También que estas fantasías, impulsos intensos o comportamientos dañan y hacen un deterioro a la vida de la persona, tanto en el ambiente social, familiar, organizacional y privada.
Y el tercer criterio diagnóstico para este trastorno es que se presente por un periodo más extenso de 6 meses. Para este trastorno del voyeurismo también existen tratamientos. Uno de ellos es la psicoterapia, que regularmente se presenta en grupos de autoayuda, y los fármacos. También pude leer que cuando estas personas que tienen este trastorno infringen la ley, se toma en cuenta antihidrógenos, que estos inhiben el líbido y por ende ayudan a las personas a tener un comportamiento más adecuado. Es cuanto. Hola, buenos días. Mi nombre es Paola Núñez, matrícula 117-9042. Yo les voy a hablar del exhibicionismo. ¿Cómo se caracteriza este? Bien, este se caracteriza por conseguir la excitación sexual a través de la exposición de los genitales habitualmente ante un extraño que está desprevenido. También puede referirse a un deseo potente de ser observado durante la actividad sexual. Este trastorno implica actuar sobre estos impulsos sin el consentimiento de la otra persona, o experimentar malestar significativo o deterioro funcional debido a tales deseos o impulsos. Cabe destacar que las mujeres son poco diagnosticadas con este trastorno debido a que la sociedad sanciona este tipo de conductas exhibicionistas en las mujeres, a diferencia de los hombres, que pueden masturbarse mientras se exponen a sí mismos o mientras tienen una fantasía de ser expuesto ante otras personas. La mayoría de las víctimas vienen siendo las mujeres adultas o los niños, ya sea de cualquier sexo. Esta se presenta en la adolescencia, pero puede tener lugar en la preadolescencia o en la mediana edad. Hasta aquí mi exposición, espero que haya sido de su entendimiento y muchas gracias. Que pasen un buen día. Buenas tardes, mi nombre es Claribel Tejada, mi matrícula es 2098640 y yo le voy a hablar lo que es el exhibicionismo. El exhibicionismo consiste en la exposición de genitales para excitarse sexualmente o en la existencia de un fuerte deseo de ser observado por otras personas durante la actividad sexual. El exhibicionismo es una forma de parafilia, pero la mayoría de las personas exhibicionistas no cumple con ciertos criterios clínicos de un trastorno parafílico, que requieren con el comportamiento, la fantasía o los deseos irrefrenables de las personas que provoquen el malestar clínico significativo o un deterioro funcional que cause daño a los demás. El exhibicionista, habitualmente es varón, puede masturbarse mientras se expone a sí mismo o mientras tiene una fantasía de exponerse frente a otros. Puede ser consciente de que esta necesidad de sorprender o de escandalizar o impresionar al observador involuntario. La víctima casi siempre es una mujer adulta o un niño de cualquier sexo. El contacto sexual real rara vez se busca y el daño físico al testigo desprevenido es inusual. Hasta aquí la parte que me tocó. Espero que tengan un buen día. Buenas noches, estamos por aquí de vuelta para concluir con el último trastorno, que es el froteurismo. Decíamos que el froteurismo es un trastorno parafílico que suele aparecer entre la adolescencia y que consiste en realizar tocamiento en las partes o zonas erógenas de otra persona sin su consentimiento y como forma exclusiva de excitación. En la mayoría de los casos, el agresor se excita con el roce para posteriormente masturbarse en privado. Este tipo de comportamiento se lleva a cabo principalmente en los sitios donde hay aglomeraciones de personas, es decir, muchas personas, y donde se ha dado más caso
son los grandes metros de grandes ciudades, por ejemplo, Tokio. Se dice que casi el 100% de las víctimas son mujeres, lo que quizás pueda descartar que es muy extraño que este tipo de trastorno esté en las mujeres o aparezca en las mujeres. El frauterismo se empieza a manifestar entre jóvenes de 15 a 25 años. En la mayoría de casos son hombres tímidos con problemas para relacionarse con mujeres, y en la mayoría de los casos es una conducta pasajera. Un poquito acerca de la historia del frauteurismo es que este término se deriva del verbo francés frotter, que significa frotar. Los actos frauterísticos se interpretaron como signo de trastorno psicológico en el año 1887. Fue popularizado por el sexólogo alemán Richard von Kraft en su libro Psicopatías Sexuales. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales denominó este trastorno sexual con el nombre Frottage hasta la tercera edición, pero cambió a frauterismo a la cuarta edición, y ahora se usa el trastorno de frauterismo en la quinta edición. Algunas características que podríamos citar de este trastorno que tienen algunas personas es que la mayoría suelen ser tímidos, sufren de alguna frustración o sentimiento de inferioridad. Otras características es que tienen excitaciones sexuales intensas, recurrentes, actuación sin consentimiento de la otra persona, generalmente no consultan a un especialista, los deseos irrefrenables o fantasías causan malestar significativo. Este tipo de conducta suele disminuir a partir de los 25 años, aunque también hay personas mayores que tienen dicha conducta o trastorno. Para el tratamiento de este trastorno podemos decir que existe la terapia cognitivo-conductual, a veces en combinación de terapia farmacológica para reducir el deseo sexual. Por supuesto, la terapia farmacológica debe siempre ser administrada por un médico. Podemos decir con relación a las personas que poseen o que tienen este trastorno, es que muy difícilmente busquen ayuda, a menos de que sea por algún mandato judicial o por presión de un familiar o de su pareja. No buscan ayuda quizás por vergüenza, por tener esta conducta inapropiada. Bueno, esto ha sido todo de parte del Grupo 7. Nosotras esperamos que haya sido de un aprendizaje significativo y que puedan sacarle provecho a esta exposición de estos trastornos que bastante comunes son. Es todo. Que pasen muy buenas noches.